Estaba en la habitación de mi infancia, mirando la carta de aceptación de la Facultad de Medicina de Columbia que había llegado justo esta mañana. Mis manos temblaban de emoción mientras leía esas hermosas palabras de nuevo. Entonces mis padres entraron con rostros tan serios que supe que algo terrible se avecinaba. Papá se aclaró la garganta. Almeida, tenemos que hablar de tu fondo universitario. Lo he vaciado para pagar las deudas de juego de Max. Mamá me tocó el hombro suavemente. La familia es lo primero, cariño. Max necesita esto más de lo que tú necesitas la Facultad de Medicina. Mi mundo entero se derrumbó en ese momento al darme cuenta de que acababan de robarme mi futuro. Habían pasado 3 días desde que mis padres me soltaron esa bomba, y todavía no podía procesar lo que habían hecho. La casa se sentía diferente ahora, como si cada rincón guardara una traición que no había visto venir. Me senté en la mesa de la cocina, revolviendo los huevos revueltos en mi plato mientras mamá tarareaba suavemente junto a la estufa, actuando como si no acabara de destruir mis sueños. Deberías comer algo, cariño, dijo, mirando por encima de su hombro. Apenas has tocado tu comida estos últimos días. Quería gritar. ¿Cómo podía estar ahí preparando el desayuno como si fuera una mañana cualquiera, como si no hubieran tomado $180.000 que me pertenecían y se los hubieran entregado a mi hermano? No tengo hambre, logré decir, con la voz plana. Los recuerdos volvieron en tropel, cada uno un testimonio de lo mucho que había trabajado por ese dinero. Desde que cumplí 16 años, había compaginado 3 trabajos. Las mañanas de los días de semana en la cafetería cerca de la escuela, comenzando a las 5:30. Las tardes en el centro de tutorías, ayudando a niños más pequeños con matemáticas y ciencias. Los fines de semana en la clínica médica, archivando papeles y aprendiendo todo lo que podía sobre la profesión con la que soñaba entrar. Cada cheque de pago iba directamente a esa cuenta. Cada tarjeta de cumpleaños con dinero de parientes, cada beca académica que había ganado con incontables horas de estudio. Y luego estaba la contribución de la abuela Eleyanar, la mayor parte de todo, $50.000 que había dejado específicamente para mi educación cuando falleció hace 2 años. Me había tomado la mano en el hospital y me había hecho prometer que me convertiría en la doctora que ella sabía que podía ser. Tu futuro importa, mi niña, había susurrado, su voz débil pero decidida. No dejes que nadie te diga lo contrario. Un sonido desde la sala de estar llamó mi atención. El inconfundible pitido de un videojuego. Se me revolvió el estómago cuando me levanté de la mesa y caminé hacia el ruido. Allí estaba él. Max, mi hermano de 28 años, tumbado en el sillón reclinable de cuero de papá con un control de juego en sus manos. Latas de refresco vacías y bolsas de patatas fritas cubrían la mesa de centro. Oh, hola, hermanita, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Mamá va a hacer tortitas más tarde por si quieres. La naturalidad de su saludo encendió algo en mí. ¿Hablas en serio ahora mismo? Pausó el juego, finalmente encontrando mis ojos. ¿Qué? ¿Qué? Robaste todo mi futuro y me preguntas qué. Max puso los ojos en blanco y reanudó su juego. Dios, eres tan dramática. No es como si no pudieras solicitar préstamos o algo así. ¿Préstamos? Mi voz se quebró. ¿Tienes idea de cuánto tiempo trabajé por ese dinero? ¿Cuántos días de 16 horas dediqué? Mira, yo no le pedí a papá que saqueara tu fondo universitario. ¿De acuerdo? Él tomó esa decisión. Por tus deudas de juego. ¿Cuánto perdiste, Max? ¿Cuánto valió mi futuro para ti? Se movió incómodo pero siguió jugando. Es complicado. No, no es complicado. Es un número. ¿Cuánto? Mamá apareció en el umbral, con un paño de cocina en las manos. Almeida, por favor. Tu hermano ya ha pasado por suficiente. ¿Él ha pasado por suficiente? Me volví para enfrentarla. ¿Y qué hay de lo que estoy pasando yo? Cariño, tienes que entender. Esa gente a la que le debía dinero, no eran el tipo de personas a las que puedes simplemente ignorar. Hicieron amenazas. Así que sacrificasteis mi educación para salvarlo de sus propias decisiones. Papá entró desde el garaje, con manchas de aceite en su camisa por trabajar en el coche. Me había estado evitando desde el anuncio,
escondiéndose en su taller o bajo el capó de su Chevrolet. Ya es suficiente, Almeida, dijo, su voz con ese tono de autoridad que había respetado toda mi vida. Ya no. No, papá. No es suficiente. Quiero saberlo todo. ¿Cuántas veces lo habéis rescatado antes de esto? Mis padres intercambiaron una mirada que me lo dijo todo. Esta no era la primera vez. Ni de cerca. ¿Cuántas veces? Insistí. Mamá se hundió en una silla, pareciendo de repente más vieja. Unas cuantas veces. Define unas cuantas. 4, admitió papá. Esta fue la quinta. ¿Y cuánto en total? El silencio se extendió entre nosotros hasta que Max finalmente habló. Unos $30.000 en los últimos 6 años. Mis piernas se sintieron débiles. $300.000. Habían estado desangrando dinero para salvar a Max de sí mismo mientras yo me mataba trabajando por cada centavo. Pero esta vez fue diferente, añadió Max como si eso lo hiciera mejor. Esta vez estaba en verdaderos problemas. Había descubierto un sistema para el póker en línea y las apuestas deportivas. Estaba funcionando genial hasta que dejó de hacerlo. No hay sistema para el juego, idiota, le respondí. La casa siempre gana. No entiendes cómo funciona, dijo a la defensiva. Llegué a ganar mucho en un momento, casi $500.000. Podría haberles pagado a todos y me habría sobrado dinero. Pero no paraste. Iba a hacerlo. Solo necesitaba una gran victoria más para arreglarlo todo. Papá dio un paso adelante. La gente a la que le debía ya no era paciente. Aparecieron en su apartamento. Luego descubrieron dónde vivíamos. Así que les disteis mi dinero. Les dimos lo que teníamos que darles para mantener a nuestra familia a salvo, dijo mamá, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. Todo mi fondo universitario. $180.000 desaparecidos. Ya encontraremos una solución, prometió papá. Quizás un plan de pagos con la universidad o... Columbia no hace planes de pago para la Facultad de Medicina, papá. O tienes el dinero o no lo tienes. Y gracias a vosotros, no lo tengo. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Max me detuvo. ¿Sabes cuál es tu problema, Almeida? Crees que eres mejor que todos. Actuando con aires de superioridad porque entraste en una escuela elegante. No, Max. No creo que sea mejor que nadie. Solo creo que merezco lo que me he ganado. La familia es lo primero, dijo, repitiendo las palabras de mamá. ¿No es eso lo que siempre nos enseñaron? La familia no le roba a la familia, respondí. Mientras regresaba a mi habitación, oí a mamá sollozar y a papá tratando de consolarla. Actuaban como si ellos fueran las víctimas aquí. Cerré mi puerta y saqué mi portátil, empezando a investigar sobre préstamos estudiantiles. Los números me revolvieron el estómago. Incluso si calificaba para la cantidad máxima, me graduaría con más de $400.000 de deuda. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel, mi mejor amiga desde la escuela secundaria. ¿Cómo tomaron tus padres la noticia de Columbia? Seguro que están súper orgullosos. Me quedé mirando el mensaje, sin saber cómo explicar que mis padres acababan de garantizar que nunca llegaría a Columbia. Llegó otro mensaje. ¿Hola? ¿Tierra Almeida? Me estás matando con el suspense. Escribí lentamente. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Te lo explicaré todo. Su respuesta fue inmediata. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Todo. Mi hermano era un adicto al juego que no sentía remordimiento. Mis padres eran facilitadores que lo eligieron a él por encima de mí, y yo era la tonta que les confió mi futuro. Saqué la carta de aceptación de nuevo, pasando mis dedos sobre el membrete de Columbia. Todos esos años de trabajo, todos esos sacrificios desaparecidos porque mi hermano no podía alejarse de una mesa de póker. Pero la peor parte de todas, era mirar alrededor de mi habitación todos los libros de texto de medicina que había comprado en preparación. El estetoscopio que la abuela Eleyanar me había regalado por mi 21º cumpleaños. El tablero de visión cubierto de fotos de doctores que admiraba.
Había construido toda mi identidad en torno a este sueño, y mi familia lo había vendido como si no significara nada. Un golpe en mi puerta interrumpió mi espiral. ¿Almeida? La voz de papá. ¿Podemos hablar? No hay nada de qué hablar. Por favor, solo dame 5 minutos. Abrí la puerta y lo encontré sosteniendo una carpeta de Manila. ¿Qué es eso? Documentos del banco. Pensé que deberías ver a lo que nos enfrentábamos. Tomé la carpeta y hojeé los papeles. Comprobantes de retiro, autorizaciones de transferencia, mi firma en cada uno de ellos. Excepto que yo nunca había firmado esos documentos. Papá, dije lentamente, el hielo formándose en mis venas. Estos tienen mi firma. No pudo mirarme a los ojos. El banco requería doble autorización para retiros de más de $10,000. Falsificaste mi firma. No tuve elección. Cometiste fraude contra tu propia hija. Estaba protegiendo a la familia. No, dije, devolviéndole la carpeta. Estabas protegiendo a Max, y me convertiste en un daño colateral. Mientras se alejaba, con los hombros caídos, tomé una decisión. Mañana, iría al banco. Necesitaba saber exactamente qué había pasado con mi dinero. Cada transacción, cada detalle, porque algo en toda esta situación se sentía mal. No solo moralmente mal, sino factualmente mal. Los números no cuadraban. Si Max debía $180,000 en deudas de juego, ¿por qué estos documentos mostraban transferencias por un total de más de $200,000? Agarré mi abrigo y las llaves del coche. Al diablo con esperar hasta mañana. Iba al banco ahora mismo. Pero al pasar por la sala de estar, me congelé. Max estaba al teléfono, hablando en voz baja. No, te dije que te conseguí el dinero, dijo. Mi familia respondió. Sí, la cantidad completa. ¿Qué quieres decir con que no es suficiente? Teníamos un trato. Se dio cuenta de que yo estaba allí de pie y rápidamente terminó la llamada. Conversación privada, murmuró. ¿Quién era? Nadie. Asuntos de negocios. ¿Negocios? No has tenido un trabajo en 2 años. No sabes todo sobre mi vida, Almeida. Aparentemente, no sé nada sobre nadie en esta familia. Lo dejé allí con sus videojuegos y sus secretos. Pero sus palabras resonaron en mi mente mientras conducía hacia el banco. ¿Qué quería decir con que no era suficiente? Le habían dado todo lo que yo tenía. El banco cerraría pronto, pero tenía que intentarlo. Necesitaba respuestas porque de repente no estaba segura de que mi hermano hubiera sido honesto sobre sus deudas. ¿Y si había mentido sobre eso, sobre qué más había mentido? Al entrar en el estacionamiento, vi el coche de la señora Patricia Ulbrook todavía allí. Había sido nuestra banquera familiar durante 15 años. Me había ayudado a abrir mi primera cuenta de ahorros cuando tenía 10 años, orgullosa de los $20 que había ahorrado de mi paga. Si alguien podía ayudarme a entender lo que había pasado, sería ella. Solo rezaba para que estuviera dispuesta a decirme la verdad. Porque tenía la sensación de que lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg y mi familia. Todos estaban metidos en algo mucho más profundo de lo que ninguno de nosotros se daba cuenta. El First National Bank of Chicago se alzaba ante mí como lo había hecho durante los últimos 12 años. Pero hoy se sentía diferente. Hoy no estaba aquí para depositar mis salarios ganados con esfuerzo o los cheques de becas. Estaba aquí para cerrar lo que quedaba de mi cuenta y salvar la dignidad que me quedaba. El guardia de seguridad, Robert, me reconoció de inmediato. Almeida. No te había visto en unas semanas. ¿Cómo va la planificación para la Facultad de Medicina? La pregunta se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho, pero logré una sonrisa débil. Es complicado. Bueno, estoy seguro de que lo resolverás. Siempre fuiste la responsable en tu familia. Si él supiera. Pasé junto a las ventanillas de los cajeros familiares donde había hecho innumerables depósitos a lo largo de los años. Sara, que siempre había elogiado mi dedicación, me saludó con la mano. Marcus, que me había ayudado a configurar mi cuenta de ahorros de alto rendimiento, me saludó a gritos.
Estas personas me habían visto ahorrar cada centavo durante 6 años. Ahora tenía que enfrentarlos sabiendo que todo se había ido. Almeida, ¿eres tú? Me giré para ver a la señora Patricia Ulbrook saliendo de su oficina. Con casi 60 años y el pelo plateado siempre recogido en un elegante moño, había sido más que nuestra banquera. Había impartido clases de educación financiera en mi instituto, animando a los estudiantes a ahorrar e invertir sabiamente. Había sido ella quien sugirió la estructura específica de la cuenta que maximizaría mis ganancias de intereses para la universidad. Hola, señora Ulbrook, dije, tratando de mantener mi voz firme. Estudió mi rostro con esos agudos ojos azules que no se perdían nada. Ven a mi oficina, querida. Parece que necesitas sentarte. La seguí más allá de los cubículos hasta su oficina de esquina. Diplomas y certificaciones bancarias cubrían una pared. Fotos de sus nietos decoraban su escritorio. Era un espacio que irradiaba calidez y confianza. «¿Té?», ofreció, ya buscando su hervidor eléctrico. «No, gracias. En realidad, estoy aquí para cerrar mi cuenta». Su mano se detuvo a medio camino. ¿Cerrarla? Pero acabas de entrar en Columbia. Tu padre lo mencionó cuando estuvo aquí la semana pasada. Sí. Bueno, las circunstancias han cambiado. Se acomodó en su silla, con los dedos entrelazados. Almeida, te conozco desde que tenías 10 años. Te he visto ahorrar metódicamente durante 12 años. ¿Qué está pasando realmente? Mi padre ya se lo dijo. Él hizo los retiros. Sí, lo hizo. Por un valor de $217.000. Parpadeé. ¿$217.000? Me dijo que eran 180.000. La expresión de Patricia se oscureció. Ya veo. Bueno, eso es preocupante en sí mismo, pero hay más. Necesitamos discutir más cosas. Se giró hacia su ordenador, tecleando rápidamente. Cuando tu padre vino para el primer retiro, algo me pareció extraño. Habías configurado específicamente tu cuenta para requerir doble firma para cualquier retiro de más de $10.000. ¿Recuerdas haber hecho eso? Por supuesto. Usted lo sugirió como medida de seguridad. Exactamente. Sin embargo, tu padre tenía documentación con tu firma autorizando estas transferencias. Sentí la garganta seca. Las falsificó. Lo sospechaba, dijo Patricia en voz baja. Por eso documenté todo meticulosamente. También activé nuestros protocolos de seguridad. Giró su monitor hacia mí, mostrando una serie de documentos bancarios. Cada uno llevaba una firma que se parecía a la mía, pero no lo era. Las falsificaciones eran buenas, pero no perfectas. Una curva ligeramente diferente en la A, una vacilación en la de que yo nunca tenía. No podía rechazar las transacciones con la documentación que él proporcionó, continuó Patricia. Pero podía asegurarme de que todo quedara registrado. Así que sabía que me estaba robando y no hizo nada. Si hice algo, Almeida. Seguí las regulaciones bancarias federales al pie de la letra, incluido el requisito de informar sobre actividades sospechosas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo denunció? Todavía no. Quería hablar contigo primero. Pero hay algo más que necesitas ver. Mostró imágenes de seguridad en su pantalla. Esto es del martes pasado a las 2:15 de la tarde. Vi imágenes granuladas de mi padre entrando en el banco, pero no estaba solo. Max estaba con él, y también otro hombre que no reconocí. Alto, de hombros anchos, con un traje de aspecto caro que parecía fuera de lugar en nuestro banco suburbano. ¿Quién es ese con ellos? La voz de Patricia bajó aún más. Ese es Vincent Torino. Es lo que en la industria bancaria llamamos una persona de interés. ¿Qué significa eso? Significa que se sospecha que dirige operaciones de préstamo ilegales. Usura, para ser franca. Hemos tenido alertas federales sobre él durante los últimos 3 años. Me quedé mirando la pantalla mientras los 3 hombres se acercaban a una ventanilla. Mi padre parecía nervioso, secándose constantemente la frente. Max no dejaba de mirar hacia las salidas, pero Vincent Torino permanecía perfectamente tranquilo,
como si el lugar fuera suyo. No estaban pagando deudas de juego a algún casino, dije lentamente. Estaban pagando a un prestamista ilegal. Esa sería mi evaluación, coincidió Patricia. Y basándome en la presencia del señor Torino aquí, diría que tu hermano estaba en un peligro significativo. Pero, ¿por qué Max pediría prestado a un usurero si estaba jugando en línea? Patricia sacó otro conjunto de documentos. Eso es lo que me desconcertó a mí también. Así que investigué un poco. Estos son los destinos de las transferencias de tus fondos. Escaneé la lista. Múltiples transferencias a cuentas en el extranjero, intercambios de criptomonedas, servicios de transferencias especializadas en transacciones no rastreables. Esto es sofisticado, señaló Patricia. No es típico para cubrir pérdidas de juego. Esto parece más bien lavado de dinero, terminé. No puedo hacer esa acusación oficialmente, pero sí, el patrón es preocupante. Recordé la conversación telefónica de Max, su insistencia en que había pagado la cantidad completa. Señora Ulbrook, ¿es posible que mi hermano estuviera metido en algo más profundo que solo el juego? Se reclinó en su silla. En mis 30 años en la banca, he visto todo tipo de delitos financieros. Los adictos al juego suelen tener finanzas desordenadas pero deudas sencillas. Esto, señaló la pantalla, esto es organizado, deliberado. ¿Qué debo hacer? Primero, necesitas saber que estoy obligada por ley a presentar un informe de actividad sospechosa. La falsificación por sí sola lo exige, pero combinada con la participación del señor Torino y estos patrones de transferencia, no tengo otra opción. Lo que significa que los investigadores federales examinarán esto en 72 horas. Tu padre probablemente enfrentará cargos por la falsificación. Las actividades de tu hermano serán escrutadas. Los activos de tu familia pueden ser congelados durante la investigación. La habitación dio un ligero giro. Todos, incluso la jubilación de mis padres. Si los investigadores creen que las cuentas están conectadas con actividades delictivas, sí. Pero ellos también son víctimas, en cierto modo. Mi padre intentaba proteger a Max. La expresión de Patricia se suavizó. Entiendo eso, querida, pero la ley no hace excepciones por buenas intenciones. Tu padre cometió fraude. Eso es un delito federal. Abrió un cajón y sacó una tarjeta de visita. Esta es la persona con la que presentaré el informe. La agente especial Diana Morrison de la División de Delitos Financieros. Es minuciosa pero justa. Tomé la tarjeta con los dedos entumecidos. Recuperaré algo de mi dinero. Eso depende de lo que descubra la investigación. Si se puede demostrar que las transferencias fueron fraudulentas, existe una posibilidad. Pero si el dinero ya ha sido dispersado a través de cuentas en el extranjero, se ha ido. Lo más probable es que sí. Nos sentamos en silencio por un momento antes de que Patricia hablara de nuevo. Almeida, hay una cosa más. La contribución de tu abuela a tu fondo vino con estipulaciones legales específicas. ¿Recuerdas los detalles de su testamento? Intenté concentrarme a través de la niebla en mi cerebro. Dijo que era solo para educación. Más que eso, lo estableció como un fideicomiso educativo contigo como única beneficiaria. Tus padres no tenían derecho legal a tocar ese dinero, con o sin falsificación. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Así que podría recuperar al menos esos $50.000. Potencialmente más. El fideicomiso incluía provisiones por daños y perjuicios si los fondos eran malversados. Necesitarías un abogado de sucesiones, pero podrías tener motivos para recuperar la cantidad completa más las penalizaciones. ¿Por qué el banco no protegió esos fondos por separado? Porque tu padre se presentó como el fideicomisario cuando consolidó las cuentas hace 5 años. Otra falsificación, me doy cuenta ahora. Me reí amargamente. ¿Hay algo en mi vida que no haya falsificado? Lo siento, Almeida. Sé que esto no es lo que querías oír. No, me alegro de que me lo haya dicho. Al menos ahora conozco el alcance completo de lo que estoy enfrentando. Patricia se levantó y rodeó el escritorio, colocando una mano maternal en mi hombro. Eres una joven brillante. No dejes que esto descarrile tus sueños por completo.
¿Cómo no voy a hacerlo? La facultad de medicina comienza en 3 meses y tengo $17 a mi nombre. $17 y la verdad, corrigió. Eso es más de lo que tu familia tiene ahora mismo. Mientras me preparaba para irme, Patricia me llamó una última vez. Almeida, cuando los investigadores se pongan en contacto contigo, y lo harán, cuéntales todo. No intentes proteger a tu familia. Ellos tomaron sus decisiones y ahora hay consecuencias. ¿Y qué hay de Max, si realmente está metido con gente peligrosa? Eso es asunto de las fuerzas del orden. Tu trabajo es protegerte a ti misma y a tu futuro. Salí del banco sintiéndome a la vez reivindicada y aterrorizada. Las cintas de seguridad, los documentos falsificados, la conexión con Vincent Torino. Todo pintaba un cuadro mucho peor que simples deudas de juego. Mi familia no solo estaba en problemas financieros. Estaban en problemas legales. Problemas criminales. Mientras estaba sentada en mi coche mirando la tarjeta de visita de la agente Morrison, mi teléfono sonó. «Mamá». «¿Dónde estás?», preguntó, con pánico evidente en su voz. «Max acaba de recibir una llamada. Esa gente quiere más dinero. Dicen que el pago no fue suficiente. Estoy en el banco, mamá. Y tenemos problemas más grandes que lo que sea que deba Max». «¿Qué quieres decir?». «Las falsificaciones de papá fueron documentadas. El banco está presentando informes federales. Va a haber una investigación». Silencio. «Luego, ¿hablaste con ellos sobre esto? ¿Cómo pudiste traicionar a tu familia así?». «Yo no traicioné a nadie. Papá lo hizo cuando robó mi futuro. Somos tus padres. Te alimentamos, te vestimos, te dimos cobijo durante 22 años, y así es como nos lo pagas. ¿Esperando que no me robéis?». «Sí, mamá. Así es exactamente como os lo pago». Colgó. Me quedé allí sentada otros 10 minutos, viendo el sol ponerse sobre el horizonte de Chicago. En algún lugar ahí fuera, mi hermano estaba haciendo tratos con gente peligrosa, usando dinero que se suponía que debía financiar mis sueños. Mis padres probablemente estaban acurrucados, pensando en cómo culparme por el tsunami que estaba a punto de golpearlos. Y yo estaba sentada en el estacionamiento de un banco, sosteniendo la tarjeta de visita de un agente federal que pronto desmantelaría las mentiras de mi familia. Pero Patricia tenía razón en una cosa. Tenía $17 y la verdad. Y a veces eso es todo lo que necesitas para empezar a contraatacar. Salí del estacionamiento con una extraña sensación de calma. Que venga la investigación. Que descubran cada falsificación, cada mentira, cada traición, porque había terminado de proteger a personas que nunca me habían protegido a mí. Mientras conducía, hice una lista mental de lo que necesitaba hacer. Encontrar un abogado que entendiera de fideicomisos educativos. Cooperar plenamente con la investigación federal. Empezar a solicitar todas las becas, subvenciones y préstamos que pudiera encontrar. Y lo más importante, dejar de creer que la familia era lo primero cuando esa familia había demostrado que yo era la última. Mi teléfono vibró con otra llamada de casa. Lo dejé pasar al buzón de voz. Cualquier crisis que estuvieran fabricando ahora, ya no era mi problema. Tenía mi propio futuro que salvar. Y si tenía que construirlo a partir de $17 y las cenizas de los crímenes de mi familia, entonces eso es exactamente lo que haría. Llevaba 3 días en el apartamento de Rachel, tratando de procesar todo lo que Patricia Ulbrook había revelado. Su sofá-cama no era cómodo, pero era mejor que estar bajo el mismo techo que mis padres. Acababa de terminar de enviar solicitudes en línea para becas de emergencia cuando Rachel irrumpió por la puerta. «Almeida, hay agentes federales en casa de tus padres». Mi madre acaba de pasar por allí y vio 3 todoterrenos negros en la entrada. Mi corazón martilleaba mientras agarraba mis llaves. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. «Tengo que ir». «¿Estás loca? Acabas de decirme que tu padre cometió fraude. No puedo dejar que se enfrenten a esto solos». Rachel me agarró del brazo. «Ellos te dejaron enfrentar sola la pérdida de tu futuro». Tenía razón, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen del rostro aterrorizado de mi madre. «Tendré cuidado».
El trayecto de 15 minutos hasta la casa de mi infancia pareció horas. Efectivamente, vehículos negros del gobierno bordeaban nuestra tranquila calle suburbana. Los vecinos estaban en sus jardines, mirando abiertamente. La señora Chen de al lado me miró y rápidamente desvió la vista. Para mañana, todo el vecindario sabría que la familia Reynolds estaba bajo investigación federal. Aparqué detrás del último todoterreno y subí por la entrada con las piernas temblorosas. La puerta principal estaba abierta, y se oían voces desde dentro. Le digo que actúe solo, la voz de mi padre, tensa y desesperada. Mi esposa no tuvo nada que ver con esto. Señor Reynolds, tenemos pruebas que sugieren lo contrario, respondió una voz nítida de mujer. Mentir a agentes federales es un delito en sí mismo. Entré y encontré a mi familia acurrucada en la mesa del comedor. 3 agentes con trajes oscuros los rodeaban. Una era una mujer de unos 40 años con rasgos afilados y ojos calculadores. Me vio de inmediato. Usted debe ser Almeida, dijo. Agente especial Diana Morrison, División de Delitos Financieros. El nombre de la tarjeta de visita de Patricia. Así que la investigación se había movido incluso más rápido de lo previsto. Lo soy, confirmé, tratando de mantener mi voz firme. Bien. También tenemos preguntas para usted. Mi madre levantó la vista, con el rímel corrido por sus mejillas. Almeida, diles que esto es un malentendido. Diles que somos una buena familia. La agente Morrison sacó una silla. Por favor, siéntese. Estábamos discutiendo las firmas falsificadas en los retiros de su cuenta. Me senté, evitando la mirada suplicante de mi padre. ¿Qué necesita saber? Autorizó a su padre a retirar $217.000 de sus ahorros para la educación. No. Solo me enteré después de que había desaparecido. Está mintiendo, interrumpió Max. Probablemente olvidó que firmó esos papeles. El compañero de la agente Morrison, un hombre más joven con ojos amables, deslizó un documento sobre la mesa. Señor Reynolds, ¿está sugiriendo que su hermana firmó esta autorización el 15 de marzo cuando los registros de la tarjeta de crédito muestran que estaba en Wisconsin en una conferencia académica? La boca de Max se abrió y se cerró como un pez. Había olvidado esa conferencia sobre biología molecular. 4 días en Madison pagados por una beca de investigación que había ganado. Yo. Tal vez me equivoqué de fechas, tartamudeó Max. Parece que se equivoca en muchas cosas, observó la agente Morrison. Sacó una tableta y comenzó a desplazarse. Como su historial laboral. Le dijo a su familia que perdió su trabajo en Henderson Financial hace 2 años debido a una reducción de personal. Así es, dijo Max, pero el sudor perlaba su frente. Interesante, porque el Departamento de Recursos Humanos de Henderson Financial dice que fue despedido por sospecha de uso de información privilegiada. Presentaron informes a la SEC. Mi madre ahogó un grito. Max, ¿es eso cierto? No pudieron probar nada, murmuró. No, pero la investigación descubrió su problema con el juego, continuó Morrison. Así es como terminó debiéndole dinero a Vincent Torino. Al mencionar ese nombre, mi padre se puso rígido. Le pagamos cada centavo que se le debía. ¿Lo hicieron? El tono de Morrison sugería que sabía lo contrario. Porque los socios del señor Torino parecen pensar que su hijo todavía les debe bastante. De hecho, tienen la impresión de que Max les ha estado vendiendo algo más que dinero. No sé de qué habla, dijo Max. El tercer agente, que había estado en silencio hasta ahora, colocó un portátil sobre la mesa y lo giró hacia nosotros. Entonces quizás pueda explicar estas comunicaciones de su aplicación de mensajería cifrada. La pantalla mostraba hilos de conversación con nombres de usuario como Dinero VT y Cobros Torino. Pero no fueron los nombres lo que me heló la sangre. Fue el contenido. Paquete entregado. Nombres y números de seguridad social como se solicitó, decía un mensaje de Max. Otro, conseguí 12 más de la base de datos de la empresa. Mismo precio que antes. Estabas vendiendo información personal, respiré, el horror apoderándose de mí. De los clientes de Henderson Financial.
Esos son registros financieros privilegiados, dijo la agente Morrison, incluyendo números de seguridad social, cuentas bancarias, carteras de inversión. Perfectos para el robo de identidad y el fraude financiero. Mi madre comenzó a sollozar de verdad. Max, ¿cómo pudiste? No tuve elección, explotó, golpeando la mesa con el puño. Iban a matarme. ¿Entiendes eso? Literalmente matarme. ¿Así que les diste las herramientas para destruir la vida de otras personas en su lugar? Pregunté. No actúes tan santurrona, Almeida. No tienes idea de lo que he estado enfrentando. Entonces ilústrenos, dijo Morrison fríamente. Empiece desde el principio. Max miró a nuestro padre, quien asintió levemente. Con un profundo suspiro, mi hermano comenzó su confesión. Comenzó hace 3 años. Me iba bien en Henderson, pero quería más. Coches más rápidos, mejores apartamentos, todo el estilo de vida. Las apuestas deportivas parecían dinero fácil al principio. Siempre lo parecen, murmuró el agente más joven. Tenía un sistema, insistió Max, esa familiar ilusión volviendo a su voz. Análisis estadístico, matrices de probabilidad. Durante un tiempo, funcionó. Estaba ganando mucho. Realmente mucho. ¿Cuánto?, preguntó Morrison. Casi $500,000 en un momento. Quería gritar. Había tenido suficiente para pagar mi facultad de medicina 2 veces. Pero no paraste, incitó Morrison. Iba a hacerlo, solo necesitaba una gran ganancia más. Había una cosa segura, información privilegiada sobre un partido. Lo cual fue una trampa, terminó Morrison. La gente de Torino te dio información falsa para engancharte más profundamente. Max asintió miserablemente. Perdí todo en un fin de semana, y algo más. Cuando no pude pagar, me ofrecieron un trato, información de las bases de datos de Henderson a cambio de reducir mi deuda. Por eso perdiste realmente tu trabajo, dije. Te pillaron accediendo a archivos que no debías. Fui cuidadoso, pero no lo suficiente. La agente Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Cuánta información robaste, Max? No lo sé. Cientos de perfiles, quizás más. Intenté miles, corrigió el agente silencioso. Hemos estado rastreando la red de robo de identidad conectada a Torino durante 18 meses. Sus datos contribuyeron a más de $3 millones en actividades fraudulentas. El número quedó suspendido en el aire como una nube tóxica. Mi madre había dejado de llorar, mirando a Max como si nunca lo hubiera visto antes. Mi padre estaba sentado con la cabeza entre las manos. Pero paré, dijo Max débilmente. Cuando perdí el trabajo, dejé de darles información. No, solo encontraste nuevas formas de pagar, dijo Morrison. Mostró registros bancarios en su tableta. Como convencer a tu padre de que sacara una segunda hipoteca, diciéndole que era para deudas de juego cuando en realidad Torino te estaba chantajeando por los datos robados. Otra pieza encajó. Por eso papá estaba tan desesperado. No solo estaba protegiendo a Max de un daño físico. Lo estaba protegiendo de un proceso federal. Bingo, dijo Morrison, aunque me temo que ese barco ya zarpó. Se levantó y sus compañeros la siguieron. Maxwell Reynolds está bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, robo de identidad y violación de la ley de fraude y abuso informático. No. Mi madre se abalanzó hacia adelante, pero el agente más joven la detuvo suavemente. Mamá, no lo hagas, dije. Solo lo empeorarás. Mientras le ponían las esposas a Max, me miró con verdadero miedo en los ojos. Almeida, lo siento. Nunca quise que llegara tan lejos. Sí, quisiste, respondí. Cada vez que elegiste robar en lugar de parar. Cada vez que dejaste que papá te rescatara. Cada vez que elegiste tu adicción por encima de tu familia. Lo sacaron esposado mientras los vecinos miraban y fotografiaban abiertamente. Mi madre se derrumbó en los brazos de mi padre, pero él estaba mirando a la agente Morrison. ¿Qué hay de la casa?, preguntó. ¿La hipoteca? Eso depende de su cooperación, respondió Morrison.
Las firmas falsificadas por sí solas podrían resultar en cargos serios. Pero si está dispuesto a testificar sobre las actividades de su hijo y sus interacciones con Torino. Haré lo que necesiten, dijo mi padre rápidamente. Solo por favor, mi esposa no estuvo involucrada. Morrison los estudió a ambos. Necesitaremos verificar eso. Mientras tanto, sus activos serán congelados pendiente de investigación. Eso incluye todas las cuentas bancarias, fondos de jubilación, y sí, la casa puede estar sujeta a incautación si encontramos que fue utilizada como garantía en empresas criminales. ¿Dónde viviremos?, susurró mi madre. Eso es algo que tendrán que resolver. Sugiero que encuentren un abogado, uno bueno. Mientras los agentes se preparaban para irse, Morrison me entregó una tarjeta. Necesitaremos su declaración completa mañana, a las 9 de la mañana, en el edificio federal. Estaré allí. Se detuvo en la puerta. Su banquera, Patricia Ulbrook, habló muy bien de usted. Dijo que era la única honesta en la familia. No me siento honesta. Siento que debería haber visto venir esto. Las víctimas a menudo se culpan a sí mismas. No lo haga. Su hermano tomó sus decisiones y sus padres tomaron las suyas. La única decisión de la que usted es responsable es la suya propia. Después de que se fueron, la casa se sintió vacía. Mis padres se sentaron a la mesa como muñecos rotos. Los vecinos se habían retirado a sus casas, pero sabía que el daño estaba hecho. Por la mañana, todos sabrían que la familia Reynolds había albergado a un criminal. Esto es tu culpa, dijo mi madre en voz baja, sin mirarme. ¿Mi culpa? Si no hubieras ido al banco, si no hubieras hablado con ellos. Mamá, Max estaba vendiendo identidades robadas. Papá cometió fraude. ¿Cómo es algo de eso mi culpa? Podríamos haberlo manejado como familia. ¿Cómo habéis manejado todo lo demás? Encubriéndolo y facilitando a Max. Mi padre finalmente habló. Tiene razón, Ellen. Nosotros creamos este desastre. No te atrevas a ponerte de su lado. Aquí no hay lados, dije, el agotamiento apoderándose de mí. Solo está la verdad. Y la verdad es que elegisteis a Max por encima de todo lo demás. Por encima de mí. Por encima de vuestra jubilación. Por encima de vuestra casa. Y él os tomó por tontos. Es nuestro hijo, insistió mi madre. Y yo soy vuestra hija. Pero eso nunca pareció importar tanto. Me levanté para irme, pero mi padre me tomó la mano. Almeida, lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento profundamente. Miré su rostro curtido, vi al hombre que me enseñó a andar en bicicleta y me ayudó con los proyectos de ciencias. El hombre que también había robado mi futuro sin dudarlo. Sé que lo sientes, papá, pero un lo siento no me mete en la facultad de medicina. Mientras conducía de regreso al apartamento de Rachel, mi teléfono vibró con mensajes. La noticia ya se estaba extendiendo. Excompañeros de clase expresando su conmoción. Familiares lejanos exigiendo explicaciones. Todos queriendo saber cómo la chica responsable de los Reynolds podía tener un criminal por hermano. Pero un mensaje destacaba de un número desconocido. Señorita Reynolds, mi nombre es Jonathan Sterling. Soy un contador forense especializado en recuperar activos de delitos financieros. Creo que puedo ayudarla a reclamar lo que le robaron. Llámeme. Me detuve y me quedé mirando el mensaje. Después de todo lo que había pasado hoy, debería haber sospechado de extraños que ofrecían ayuda. Pero, ¿qué tenía que perder? Mi familia estaba destrozada. Mi hermano estaba bajo custodia federal, y mis padres probablemente lo perderían todo. Quizás era hora de dejar de jugar a la defensiva y empezar a contraatacar. Guardé el número y seguí conduciendo. Mañana daría mi declaración a los agentes federales, pero esta noche llamaría a este Jonathan Sterling y averiguaría si había alguna esperanza de salvar mis sueños de los escombros de los crímenes de mi familia. Porque la agente Morrison tenía razón en una cosa. La única decisión de la que era responsable era la mía. Y elegí luchar. Habían pasado 2 semanas desde que los agentes federales arrestaron a Max. La casa de mis padres estaba vacía ahora,
con un cartel de "Se vende" plantado en el césped amarillento. Se habían mudado a un apartamento estrecho al otro lado de la ciudad, con sus activos congelados por el gobierno. No había hablado con ellos desde esa noche horrible. Estaba sentada en una cafetería del centro, revisando nerviosamente mi teléfono. Jonathan Sterling había aceptado reunirse conmigo aquí, y había pasado la mañana investigándolo en línea. Es fiscal federal convertido en contador forense, especializado en recuperación de activos e investigación de delitos financieros. Su historial era impresionante, pero no podía quitarme el cansancio de encima. Después de lo que mi familia había hecho, confiar en alguien se sentía peligroso. Almeida Reynolds. Levanté la vista y encontré a un hombre de unos 40 años con cabello entrecano y ojos marrones inteligentes. Llevaba un traje bien cortado, pero se comportaba sin la arrogancia que había esperado. Señor Sterling. Jonathan, por favor. Se sentó frente a mí, declinando la oferta de café del barista. Gracias por reunirte conmigo. Sé que debe ser un momento difícil. Eso es quedarse corto. Sacó un portafolio de cuero y lo puso sobre la mesa. Seré directo. He estado investigando la organización de Vincent Torino durante 2 años. El caso de tu hermano se cruza con mi investigación de maneras significativas. ¿Por qué un contador forense investigaría a un prestamista ilegal? Porque Torino no es solo un prestamista ilegal. Ha construido una sofisticada red de crimen financiero. Robo de identidad, lavado de dinero, fraude con criptomonedas. Tu hermano fue una pequeña pieza de una operación mucho más grande. Me incliné hacia adelante. ¿Y cree que puede ayudarme a recuperar mi dinero? Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Abrió el portafolio, revelando documentos que reconocí, extractos bancarios, registros de transferencias. Pero también papeles que nunca había visto antes. Tu abuela, Eleanor Matthews, era una mujer astuta, dijo. Cuando estableció tu fideicomiso educativo, incluyó protecciones legales muy específicas. Me mostró un documento titulado Fideicomiso Educativo Irrevocable. La firma de mi abuela estaba al final junto con un sello notarial y firmas de testigos. Este fideicomiso no fue solo un regalo, explicó Jonathan. Era una entidad legalmente vinculante contigo como única beneficiaria. Tus padres no tenían autoridad para acceder a esos fondos. Patricia en el banco mencionó algo sobre esto, pero mi padre dijo que él era el fideicomisario. ¿Mintió? El fideicomisario es en realidad un bufete de abogados, Matthews y Asociados. El apellido de soltera de tu abuela, no por casualidad. Mi corazón se aceleró. Así que los $50.000 que me dejó todavía deberían estar protegidos. Pero hay más. Sacó otro documento. Esta es una disposición que tu abuela incluyó. Si alguien intentaba malversar los fondos del fideicomiso, debería pagar el triple de los daños más intereses. ¿El triple? $150.000 más los intereses acumulados durante 2 años. Estamos hablando de aproximadamente $170.000. Me quedé mirando los papeles. Pero mis padres ya no tienen ese tipo de dinero. No, pero el seguro de su casa sí. El fraude a menudo está cubierto por las pólizas de responsabilidad personal. Además, hay otra vía. Sacó un recorte de periódico. Henderson Financial, el antiguo empleador de tu hermano. ¿Qué hay de ellos? No protegieron adecuadamente los datos de sus clientes. Sabían que Max tenía problemas de juego y actividad financiera sospechosa, y sin embargo le permitieron seguir accediendo a bases de datos sensibles. ¿Eso es negligencia? ¿Cree que serían responsables? He visto acuerdos por fallos de seguridad mucho menos graves. Pero necesito conocimiento interno sobre sus sistemas, sus protocolos de seguridad, información que podrías haber obtenido de Max a lo largo de los años. Recordé todas esas cenas familiares en las que Max presumía de su trabajo, el acceso que tenía, los clientes importantes que gestionaba, detalles a los que apenas había prestado atención en ese momento. Puede que recuerde algunas cosas, dije con cuidado. Pero, ¿por qué hace esto? ¿Qué gana usted? Jonathan se reclinó, una leve sonrisa jugando en sus labios. Buena pregunta. Trabajo a comisión en casos como el tuyo. Me quedo con el 30% de lo que recuperamos.
Pero más importante aún, tu caso podría ser la clave para desentrañar toda la operación de Torino. ¿Cómo? Tu hermano guardaba registros, muy meticulosos según la investigación federal. Mensajes, transacciones, nombres de otros empleados de Henderson que podrían haber sido comprometidos. Con tu ayuda, puedo rastrear los flujos de dinero, identificar a otras víctimas y construir un caso completo. Los federales ya están haciendo eso. Los federales están construyendo un caso penal. Yo estoy construyendo uno financiero. Las condenas penales son satisfactorias, pero no devuelven el dinero a las víctimas. Las acciones civiles sí. Consideré sus palabras. ¿Qué necesitaría de mí? Acceso a cualquier documento financiero familiar que puedas obtener legalmente. Tus recuerdos de las conversaciones de Max sobre su trabajo. Cooperación en declaraciones juradas. Y lo más importante, los documentos originales del fideicomiso de tu abuela, que creo que están guardados en la oficina de su abogado. ¿Cómo sabe eso? Porque los llamé esta mañana. Sonrió ante mi sorpresa. No me acerco a clientes potenciales sin estar preparado. Matthews y asociados confirmaron que tienen los originales y están dispuestos a iniciar acciones contra tus padres por incumplimiento del deber fiduciario. Mis padres podrían ir a la cárcel. Tu padre, posiblemente. Los cargos por falsificación son serios. Pero si coopera plenamente y acepta la restitución, podría evitar la prisión. Tu madre parece haber sido genuinamente ignorante de los detalles. Nos sentamos en silencio mientras procesaba todo. Afuera, Chicago bullía con su energía habitual. Gente corriendo a sus trabajos, viviendo sus vidas, sin saber que futuros enteros podían ser robados por aquellos en quienes más confiaban. Hay algo más, dijo Jonathan, cambiando de tono. La organización de Torino ha sido desestabilizada por las redadas federales. Están luchando por cubrir sus huellas, lo que significa que están cometiendo errores. Tu hermano grabó conversaciones con ellos. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Seguro, probablemente. Los criminales rara vez confían entre sí. Sacó una tableta y me mostró una transcripción. El FBI recuperó esto de su almacenamiento en la nube. Estaba tratando de ganar influencia, planeando chantajearlos si fuera necesario. Leí las palabras de Max documentando reuniones, amenazas, nombres de otros involucrados. Mi hermano podría haber sido un criminal, pero había sido uno meticuloso. Esto es evidencia de crimen organizado, dije. Exactamente. Lo que abre las puertas a las leyes Rico. El triple de los daños de nuevo, pero esta vez de los activos de Torino. El FBI ha congelado aproximadamente $12 millones en varias cuentas conectadas a su organización. Y las víctimas pueden reclamar porciones de eso. Si podemos probar los daños, sí. Tus $217.000 podrían convertirse potencialmente en $650.000 en una reclamación Rico. El número me mareó. Suficiente para la Facultad de Medicina y más. Suficiente para reconstruir todo lo que me habían robado. ¿Y qué hay de Max?, pregunté. Si te ayudo, ¿qué le pasará? La expresión de Jonathan se suavizó. Tu hermano se enfrenta a una pena de prisión significativa de todos modos. Pero la cooperación podría reducir su sentencia de 20 años a quizás 7 u 8. Y tendría que cooperar. Sus grabaciones son pruebas, pero el testimonio fortalecería inmensurablemente el caso. Tomé mi decisión. Lo haré. Te ayudaré. ¿Estás segura? Esto no será fácil. Tendrás que testificar, posiblemente varias veces. Tus relaciones familiares puede que nunca se recuperen. Ya están destruidas. Al menos de esta manera algo bueno podría salir de los escombros. Jonathan extendió su mano y yo la estreché. Socios, entonces. El primer paso es reunirnos con Matthews y asociados mañana. ¿Puedes concertar una cita a las 10 de la mañana? Sí. Bien. Trae cualquier documento que tengas sobre tus ahorros para la educación, extractos bancarios, cartas de becas, cualquier cosa que muestre tu patrón de ahorro. Se levantó y luego se detuvo. Almeida, quiero que entiendas algo. Lo que te pasó no fue tu culpa.
Pero lo que suceda a continuación, eso está enteramente en tu control. Después de que se fue, me quedé en la cafetería, mirando la tarjeta de visita que me había dado. Jonathan Sterling, Contabilidad Forense y Recuperación de Activos. En el reverso, había escrito un número de móvil personal y las palabras, llama cuando quieras. Mi teléfono vibró, Rachel preguntando cómo había ido la reunión. Respondí, estoy contraatacando. Su respuesta fue inmediata, ya era hora. Esa noche, conduje hasta la antigua casa de mis padres. La caja de seguridad en la puerta significaba que los agentes inmobiliarios ya la estaban mostrando. Todavía tenía mi llave y legalmente algunas de mis pertenencias seguían dentro. Encontré lo que buscaba en el trastero del sótano. Una caja etiquetada Registros Escolares de Almeida. Dentro, cada comprobante de depósito bancario que había guardado, cada notificación de beca, cada tarjeta de cumpleaños de la abuela Eleyanar con cheques adjuntos y notas sobre tu futuro, mi niña. Pero en el fondo, encontré algo inesperado. Un sobre con la letra de mi abuela, para Almeida, abrir solo si es necesario. Dentro había una carta fechada un año antes de su muerte. Mi queridísima Almeida. Si estás leyendo esto, algo ha salido mal con el fideicomiso que establecí para ti. He observado la dinámica de tu familia durante años, he visto cómo tus padres favorecen a Max a pesar de sus problemas. Rezo por estar equivocada, pero temo que algún día puedan priorizar sus necesidades sobre tus sueños. Debes saber esto, te he protegido lo mejor que he podido. El fideicomiso tiene salvaguardas de las que ni siquiera he hablado con tus padres. El bufete de abogados tiene instrucciones de perseguir a cualquiera que intente robar tu futuro. Fuiste la única que me visitó en esos últimos meses, que se preocupó por mis historias y sueños. Tienes un corazón de sanadora, pero también un espíritu de guerrera. No dejes que nadie, ni siquiera la familia, disminuya tu luz. Lucha por lo que es tuyo, mi niña. Estaré cuidándote. Con todo mi amor. Abuela Eleyanar. Me senté en el suelo del sótano y lloré, no de tristeza, sino de gratitud. Incluso en la muerte, me estaba protegiendo. Mañana, me reuniría con sus abogados y comenzaría el proceso de reclamar lo que era mío. Pero esta noche, tenía una tarea más. Saqué mi teléfono y busqué el número de Max en el Centro de Detención Federal. Se le permitía una llamada por semana y había estado tratando de contactarme. Quizás era hora de responder. No para perdonar, sino para ofrecer un trato. Su cooperación a cambio de mi apoyo durante su sentencia. Negocios, no familia. Porque Jonathan tenía razón. Lo que sucediera a continuación estaba enteramente en mi control. Y apenas estaba comenzando. 3 semanas después de empezar a trabajar con Jonathan Sterling, me encontré en una posición que nunca imaginé, sentada en un piso franco del FBI, preparándome para ayudar a desmantelar a las personas que habían destruido a mi familia. El pequeño apartamento olía a café rancio y a estrés, con agentes federales rotando turnos para monitorear el equipo de vigilancia. La agente Diana Morrison se sentó frente a mí, con expresión grave. Tu hermano ha accedido a cooperar plenamente, pero necesitamos tu ayuda para que esto funcione. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Jonathan, que se había convertido en mi defensor constante a lo largo de este proceso, se inclinó hacia adelante. Las grabaciones de Max implicaban a varios miembros de alto nivel de la organización de Torino, pero están incompletas. Necesitamos contexto, detalles que solo los miembros de la familia conocerían. ¿Queréis que hable con mi hermano? Más que eso, dijo Morrison. Necesitamos que consigas que tus padres se unan. Han sido reacios a cooperar plenamente, todavía intentando proteger a Max incluso ahora. Me reí amargamente. Por supuesto que lo están. Tu madre lo ha estado visitando semanalmente, continuó Morrison. Puede que tenga información que no se da cuenta de que es importante. Conversaciones que Max tuvo en casa. Personas que mencionó, detalles de la cronología. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. ¿Estás bien? No he sabido de ti en todo el día. Rápidamente respondí, en una reunión. Te lo explicaré más tarde. Hay algo más, dijo Morrison, sacando un archivo. La gente de Torino ha estado haciendo preguntas sobre ti.
Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Dónde te estás quedando? Tu rutina diaria, si has estado en contacto con la policía. Deslizó una fotografía sobre la mesa. Un hombre con una chaqueta de cuero fotografiado fuera del edificio de apartamentos de Rachel. ¿Lo reconoces? No. Anthony Torino, el sobrino de Vincent. Ha estado vigilando el lugar de tu amiga durante 3 días. El miedo me recorrió la espalda. ¿Está Rachel en peligro? No lo creemos. Están interesados en ti específicamente, en lo que puedas saber sobre los registros de Max. Jonathan puso una mano protectora en mi hombro. Por eso el FBI quiere acelerar el cronograma. Cuanto más se alargue esto, más peligroso se vuelve. ¿Qué necesitáis que haga? Morrison esbozó el plan. Sonaba como algo de una película de crímenes, no de mi vida. Max llevaría un micrófono oculto en su próxima reunión con su abogado, de quien sospechaban que estaba filtrando información a Torino. Mis padres serían llevados a una terapia familiar que en realidad era un interrogatorio detallado. Y yo tendría que mantener mi rutina normal mientras estaba bajo protección federal. Absolutamente no, dije. No pondré a Rachel en riesgo. Tendremos agentes vigilando el apartamento, me aseguró Morrison. Eso no es suficiente. Debería irme. Encontrar otro lugar donde quedarme. Eso indicaría que eres consciente de la vigilancia, interrumpió Jonathan. Ahora mismo, piensan que solo eres una ingenua estudiante universitaria que se vio envuelta en un drama familiar. Dejemos que sigan pensando eso, añadió Morrison. Es tu mejor protección. Esa noche, volví al apartamento de Rachel con 2 agentes encubiertos siguiéndome a distancia. Rachel estaba haciendo pasta, cantando desafinadamente una canción de Taylor Swift, felizmente inconsciente del peligro que había traído a su puerta. Ahí estás, dijo, agitando una cuchara de madera. Empezaba a pensar que te habían secuestrado los contables. Algo así. Forcé una sonrisa, odiando no poder decirle la verdad. Cenamos mientras ella hablaba de su trabajo en la empresa de marketing, su nueva rutina en el gimnasio, cualquier cosa menos el elefante en mi vida. Mientras recogía los platos, sonó mi teléfono. Mamá. Casi no contesté, pero las palabras de Morrison resonaron en mi mente. Necesitábamos su cooperación. Almeida, gracias a Dios. La voz de mi madre estaba tensa. He estado intentando localizarte durante días. He estado ocupada. Por favor, cariño, tu padre. No está bien. El estrés de todo. Su presión arterial está por las nubes. El médico dice que necesita evitar tensiones adicionales. Entonces quizás debería haber pensado en eso antes de cometer fraude. ¿Cómo puedes ser tan fría? Somos tus padres. Que robaron mi futuro para facilitar las actividades criminales de Max. Lo siento si no reboso de simpatía. Empezó a llorar. Solo queríamos ayudarlo. No entiendes lo que es ver a tu hijo caer en una espiral sin control. No, pero entiendo lo que es ver a tus padres elegir a ese hijo por encima de ti una y otra vez. Eso no es justo. Nada de esto es justo, mamá. Pero lo estoy afrontando. ¿Y tú? El silencio se extendió entre nosotros antes de que volviera a hablar, con la voz más baja. El FBI quiere entrevistarnos de nuevo, juntos esta vez. Dicen que es de rutina, pero tu padre piensa que están tratando de atraparnos para que digamos algo incriminatorio. Quizás porque tenéis cosas incriminatorias que decir. Almeida, por favor, ven con nosotros. Tenerte allí podría ayudarnos a recordar las cosas correctamente. Casi me negué. Entonces recordé el plan de Morrison. ¿Cuándo? Mañana a las 2, en el edificio federal. Estaré allí. Pero mamá, este es el último favor que te hago. Después de esto, hemos terminado. No digas eso, cariño. Somos familia. No, éramos familia. Ahora solo somos personas que comparten ADN y malos recuerdos. Colgué antes de que pudiera responder. Rachel apareció en el umbral, con la preocupación grabada en su rostro. Eso sonó intenso.
Drama familiar. ¿Qué hay de nuevo? Me estudió cuidadosamente. Hay algo que no me estás contando. Quería contárselo todo sobre las reuniones en el piso franco, la vigilancia, el peligro en el que la había puesto. En cambio, me encogí de hombros. Solo asuntos legales. Papeleo aburrido. Claro. Claramente no me creyó, pero no insistió. Bueno, si necesitas hablar. Lo sé. Gracias, Raj. Esa noche, me quedé despierta en el sofá cama, escuchando cada sonido. ¿Eran pasos en el pasillo o solo vecinos? ¿Estaba ese motor de coche al ralentí demasiado tiempo afuera? Cada ruido se sentía como una amenaza. A las 3 de la mañana, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Tu hermano habla demasiado. Me senté de golpe, con el corazón palpitando. Siguió otro mensaje. La familia debería permanecer unida. Recuérdalo. Con manos temblorosas, reenvié los mensajes a Morrison y Jonathan. Morrison respondió en minutos, quédate donde estás. Hay agentes vigilando. No respondas. Dormir fue imposible después de eso. Me senté en la oscuridad, agarrando un cuchillo de cocina que sabía que sería inútil contra un peligro real, esperando el amanecer. La tarde siguiente, me reuní con mis padres en el edificio federal. Parecían más viejos, más grises, disminuidos. Las manos de mi padre temblaban mientras nos registraba en seguridad. Mi madre se aferraba a su bolso como a un salvavidas. Gracias por venir, susurró mientras subíamos en el ascensor. No respondí. La sala de entrevistas era estéril e intimidante, con equipo de grabación visible sobre la mesa. Morrison estaba allí junto con otro agente que no reconocí y un taquígrafo judicial. Esta conversación está siendo grabada, comenzó Morrison. No están bajo arresto, pero se espera que digan la verdad. Mentir a agentes federales es un delito. ¿Entienden? Mis padres asintieron, con aspecto aterrorizado. Bien. Empecemos con el juego de Max. ¿Cuándo se dieron cuenta por primera vez? Lo que siguió fueron 2 horas de dolorosas revelaciones. Mis padres admitieron saber de los problemas de Max durante más de 5 años. Habían pagado deudas más pequeñas docenas de veces, siempre creyendo sus promesas de dejarlo. Me lo habían ocultado, avergonzados y con la esperanza de proteger la imagen de la familia. Háblenme de Vincent Torino, dijo Morrison. ¿Cuándo lo mencionó Max por primera vez? Hace unos 8 meses, dijo mi padre. Max llegó a casa golpeado, con un ojo morado, el labio partido. Dijo que le debía dinero a gente peligrosa. ¿Mencionó nombres específicos? Vincent, Anthony, alguien llamado, el banquero, que manejaba el dinero. Morrison y el otro agente intercambiaron miradas. ¿Mencionó Max alguna vez que guardaba registros de sus tratos con esta gente? Mi madre se movió incómoda. Dijo algo una vez sobre un seguro, que se estaba protegiendo. ¿Cómo? No lo sé. Estaba borracho, divagando sobre cómo nunca le harían daño porque tenía trapos sucios sobre ellos. ¿Cuándo fue eso? Quizás hace 6 semanas, justo me miró, antes de que cogiéramos el dinero. ¿Dijo dónde guardaba esos registros? No, pero, mi madre dudó. ¿Pero qué? Presionó Morrison. Estaba paranoico con su portátil. No dejaba que nadie se acercara. Incluso instaló cerraduras nuevas en la puerta de su habitación. Siguieron más preguntas, cada respuesta pintando una imagen más clara del descenso de Max a la criminalidad. Al final, mis padres parecían agotados y derrotados. Mientras nos preparábamos para irnos, Morrison me llevó a un lado. Hiciste bien en traerlos aquí. Su testimonio ayuda a establecer la cronología y el patrón de comportamiento. ¿Qué pasa ahora? Max se reúne con su abogado mañana. Si nuestras sospechas son correctas, esa reunión nos dirá quién está filtrando información a Torino. ¿Y si no lo hace? Entonces pasamos al plan B. No elaboró sobre lo que implicaba el plan B. Fuera del edificio federal, mis padres rondaban indecisos. Almeida, comenzó mi padre. No,
Lo interrumpí. Hice lo que pedisteis. Hemos terminado aquí. Por favor, déjanos explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo elegisteis a Max por encima de mí? ¿Cómo robasteis mi futuro? ¿Cómo todavía, incluso ahora, estáis más preocupados por él que por la hija a la que traicionasteis? Lo entiendo perfectamente. Me alejé, ignorando los sollozos de mi madre y las llamadas de mi padre. Pero al llegar a la esquina, lo vi. Anthony Torino, apoyado en un edificio, mirándome. No intentó esconderse ni apartar la vista. En cambio, sonrió y me saludó con un pequeño gesto. El mensaje era claro. Sabemos quién eres. Sabemos dónde encontrarte. Seguí caminando, obligándome a no correr, sabiendo que había agentes federales cerca. Pero el miedo se asentó pesadamente en mi estómago. Mañana, Max llevaría un micrófono a una situación potencialmente peligrosa. Su cooperación podría derribar toda la organización de Torino, o podría costarle la vida. Y si salía mal, no tenía ninguna duda de a quién buscarían después. Al entrar en el edificio de Rachel, tomé una decisión. Después de mañana, independientemente de lo que sucediera con el micrófono de Max, encontraría otro lugar donde quedarme. No pondría a mi mejor amiga en peligro por más tiempo. Pero primero, teníamos que superar las próximas 24 horas y esperar que el deseo de autoconservación de mi hermano fuera más fuerte que su historial de tomar decisiones catastróficas. El Tribunal Federal en el centro de Chicago se alzaba ante mí como una montaña que había estado escalando durante meses. Hoy era el día en que todo se uniría o se desmoronaría. Max testificaba ante el gran jurado, y toda la organización de Vincent Torino estaba a punto de enfrentarse a la justicia. Jonathan Sterling estaba a mi lado en las escalinatas del tribunal, su presencia era un consuelo constante. Recuerda, no tienes que ver el testimonio. Puedes esperar en la sala de testigos. No, dije con firmeza. Necesito ver esto hasta el final. Habían pasado 6 meses desde ese día aterrador en que Max llevó un micrófono para reunirse con su abogado. La grabación había sido una prueba devastadora de que el abogado efectivamente estaba filtrando información a la organización de Torino. El FBI la había utilizado para darle la vuelta. Y como fichas de dominó, otros en la organización comenzaron a cooperar para salvarse. Dentro del tribunal, la agente Morrison nos encontró en seguridad. Tu hermano está en custodia protectora. Testificará por vídeo en circuito cerrado por su seguridad. ¿Realmente corre tanto peligro?, pregunté. 3 de los socios de Torino ya se han declarado culpables y han proporcionado información sobre represalias planeadas. Así que sí, el peligro es real. Nos dirigimos a una sala de visualización segura donde las familias de los testigos podían ver los procedimientos. Mis padres ya estaban allí, sentados en la primera fila. Mi madre había perdido peso, su rostro demacrado por el estrés. Mi padre parecía haber envejecido una década en 6 meses. Se giraron cuando entré, con una chispa de esperanza en sus ojos. Elegí un asiento varias filas detrás de ellos. El abismo entre nosotros parecía apropiado. La fiscal, una mujer astuta llamada Catherine Walsh, comenzó estableciendo las credenciales de Max. En la pantalla, mi hermano se veía diferente. La prisión le había quitado su arrogancia, dejando a alguien con los ojos hundidos y arrepentido. Señor Reynolds, comenzó Walsh, por favor, cuéntele al gran jurado cómo se involucró por primera vez con la organización de Vincent Torino. El testimonio de Max fue devastador en sus detalles. Explicó la progresión desde las apuestas deportivas a las partidas de póker clandestinas, desde pedir dinero prestado a vender información. Dio nombres, proporcionó fechas, describió reuniones en sótanos de almacenes y aparcamientos. El robo de datos de Henderson Financial, incitó Walsh. Cuéntenos sobre eso. Comenzó de a poco, dijo Max, con la voz quebrada, solo unos pocos nombres y números de seguridad social para reducir mi deuda. Pero seguían queriendo más. Anthony Torino dijo que podría saldar toda mi deuda con un gran golpe. ¿Cuál fue el gran golpe? Toda la base de datos de clientes privados. Más de 10.000 individuos de alto patrimonio con perfiles financieros completos. Se oyeron jadeos en la sala de visualización. Ni siquiera yo conocía el alcance completo. Proporcionó esta información.
No. Fue entonces cuando empecé a grabar conversaciones. Sabía que estaba demasiado metido, pero pensé que sí tenía una ventaja. Pensó que podría chantajearlos. Pensé que podría protegerme. Max miró directamente a la cámara. Me equivoqué. Descubrieron las grabaciones y amenazaron a mi familia. Fue entonces cuando acudí a mi padre en busca de ayuda. El testimonio continuó durante 3 horas. Max detalló la estructura de la organización de Torino, los métodos de lavado de dinero, las conexiones con otras familias criminales. Presentó documentos, identificó voces en grabaciones y desnudó una empresa criminal que había operado durante más de una década. Cuando Walsh preguntó sobre el impacto en su familia, Max se derrumbó por completo. Lo destruí todo, sollozó. Mi hermana perdió su fondo para la facultad de medicina por mi culpa. Mis padres perdieron su casa, su jubilación, su reputación. Tomé una familia que me amaba y la destrocé por dinero que malgasté en apuestas estúpidas. ¿Asume la responsabilidad de sus actos? Sí, de todo. Soy un ladrón, un mentiroso, y traicioné a todos los que alguna vez se preocuparon por mí. Almeida trabajaba en 3 empleos para ahorrar para la escuela mientras yo robaba a gente inocente. Ella es todo lo que yo debería haber sido. Me encontré llorando a pesar de mi ira. Mi madre se giró, extendiendo una mano hacia mí, pero negué con la cabeza. Esto no se trataba de perdón. Se trataba de la verdad. El testimonio se centró en transacciones específicas. Y fue entonces cuando llegó la mayor revelación. Max había ganado $500,000 6 meses antes de coger mi fondo universitario. Pero en lugar de pagar sus deudas, lo había perdido todo persiguiendo una ganancia aún mayor. Podrías haberte retirado, afirmó Walsh. Lo sé. Dios, lo sé. Pero estaba enfermo, era adicto. Me convencí de que la siguiente apuesta me arreglaría la vida. Mientras tanto, su familia se preparaba para sacrificarlo todo por deudas que usted podría haber pagado. Sí. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Cuando el tribunal entró en receso, salí al pasillo a tomar aire. Jonathan me encontró apoyada en una ventana, mirando el horizonte de Chicago. ¿Cómo lo llevas? Tenía $500,000, dije, entumecida. Podría haberlo pagado todo y le habría sobrado dinero. La adicción no es lógica, Almeida. Es una enfermedad. Lo sé, pero saberlo no hace que duela menos. No, no lo hace. La agente Morrison se nos acercó. El abogado de Torino está negociando un acuerdo de culpabilidad. Entre el testimonio de Max y los otros que han colaborado, se enfrenta a entre 25 años y cadena perpetua. Aceptará un acuerdo. ¿Así que realmente ha terminado? El caso penal, sí. Pero hay algo más. Me entregó un sobre. Se ha aprobado el decomiso de activos de la organización de Torino. La compensación a las víctimas comenzará el próximo mes. Abrí el sobre con manos temblorosas. El número al final me dejó sin aliento. $650,000. Las violaciones de la ley RICO permiten el triple de los daños, explicó Morrison. Tu pérdida inicial multiplicada por 3, más los intereses. Puedo ir a la facultad de medicina, susurré. ¿Realmente puedo ir? Jonathan sonrió. Columbia te está guardando la plaza. Hablé con admisiones la semana pasada. La tarde trajo más testimonios, incluyendo a mis padres subiendo al estrado para corroborar la cronología de Max. Admitieron haber facilitado su adicción, haber ignorado las señales de advertencia, haber elegido el camino de menor resistencia en lugar de buscarle ayuda. Durante un descanso, me encontré con mi padre en el pasillo. Me miró con los ojos enrojecidos. Sé que nos odias, dijo en voz baja. Y tienes todo el derecho. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por enfrentarte a nosotros, por negarte a facilitar la enfermedad que consumió a nuestra familia. No te odio, papá. Odio lo que hiciste. Hay una diferencia. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarnos? Consideré la pregunta. No lo sé. Quizás. Pero perdonar no significa olvidar.
Y no significa que volvamos a ser una familia. Entiendo. ¿De verdad? Porque mamá todavía me manda mensajes todos los días preguntando cuándo voy a volver a casa. Le cuesta aceptar la realidad. Estamos en terapia ahora, tratando de entender cómo nos convertimos en personas que le robarían a un hijo para salvar a otro. ¿Estáis aprendiendo algo? Sonrió tristemente. Que confundimos facilitar con amar. Que teníamos tanto miedo de perder a Max que te perdimos a ti en su lugar. Que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus actos. Sí, bueno, más vale tarde que nunca, supongo. Nos quedamos en un silencio incómodo hasta que volvió a hablar. La casa se vendió. Después de la hipoteca y los gastos legales, no quedó mucho, pero aparté algo. Sacó un cheque. Son solo $5.000, pero es tuyo. Sin condiciones, sin expectativas. Solo algo para tu futuro. Miré el cheque. $5.000. Una fracción de lo que habían cogido, pero de alguna manera significativo en su simbolismo. ¿Esto es de tu cuenta personal? Sí, dinero que gané haciendo horas extras en la fábrica. Tu madre ni siquiera lo sabe. Me guardé el cheque. Gracias. Almeida. Papá, todavía no hemos llegado a eso. Quizás nunca lo hagamos. Pero esto es un comienzo. El testimonio final del día vino del propio Vincent Torino, quien efectivamente había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 20 años en una prisión federal, decomiso de todos los activos y cooperación total contra sus socios. Al verlo en la pantalla, a este hombre que había aterrorizado a mi familia, esperaba sentir satisfacción. En cambio, me sentí vacía. Era solo otro criminal que se había aprovechado de las debilidades de la gente. La debilidad de Max había abierto la puerta, pero Torino había entrado por ella con entusiasmo. Al terminar los procedimientos, Catherine Walsh se me acercó. Señorita Reynolds, quería agradecerle personalmente. Su valentía al dar un paso adelante inició toda esta investigación. Solo quería recuperar mi dinero. Consiguió mucho más que eso. 14 miembros de un importante sindicato del crimen van a la cárcel. Cientos de víctimas de robo de identidad recibirán una compensación. El testimonio de su hermano es la piedra angular de todo. Esa noche, cené con Jonathan en un restaurante tranquilo cerca del tribunal. Nos habíamos hecho amigos durante estos meses, unidos por el extraño viaje de buscar justicia. ¿Y bien, ahora qué?, preguntó. Facultad de Medicina en otoño. Ese es el plan, aunque parece surrealista. Hace 6 meses, dormía en el sofá de Rachel con $17 a mi nombre. Has recorrido un largo camino. Con mucha ayuda. Levanté mi copa de vino. Gracias por todo. Tú eres la que hizo el trabajo duro, enfrentarte a tu familia, testificar, negarte a retroceder incluso cuando te amenazaron. Hablando de eso, ¿alguna noticia de Anthony Torino? Arrestado en Miami intentando huir del país. Será juzgado por separado, pero con la cooperación de su tío, se enfrenta a una pena considerable. El alivio me invadió. El hombre que me había acosado, amenazado, que me había hecho tener miedo de salir de casa. Estaba tras las rejas. Hay algo más, dijo Jonathan, sacando un sobre. Esto llegó a mi oficina. Está dirigido a ti. Reconocí la letra de Max de inmediato. Dentro había una sola página, sus palabras cuidadosas y medidas. Almeida. Sé que una carta no puede deshacer lo que he hecho. Robé tu futuro porque fui demasiado débil para enfrentar mis propios fracasos. Tú trabajaste por todo mientras yo buscaba atajos. Tú ahorraste mientras yo derrochaba. Tú construiste mientras yo destruía. Voy a la cárcel por mucho tiempo. Lo he aceptado. Lo que no puedo aceptar es que no puedas alcanzar tus sueños por mi culpa. Así que te estoy dando lo único que me queda, mi testimonio y mi cooperación total para asegurar que recibas cada centavo que se te debe. No pido perdón. No me lo he ganado. Pero quiero que sepas que verte luchar por tu futuro cuando yo intenté robarlo me ha enseñado más sobre la fuerza que cualquier otra cosa en mi vida. Conviértete en la doctora que la abuela Eleanor sabía que podías ser.
salva vidas, ayuda a la gente, sé todo lo que yo no pude ser. Tu hermano, que no merece el título. Max. Doblé la carta con cuidado, las lágrimas nublando mi visión. Realmente lo entiende. El crecimiento a menudo proviene de nuestros momentos más bajos, observó Jonathan. ¿Crees que estará bien en la cárcel? Está en custodia protectora y con su cooperación, probablemente cumplirá su condena en una instalación de mínima seguridad. Tendrá acceso a programas educativos, terapia, consejería para la adicción. Si realmente quiere cambiar, tendrá la oportunidad. Mientras terminábamos de cenar, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído hasta aquí. La traición había destrozado a mi familia y robado mis sueños. Pero al luchar, había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Había aprendido a defenderme, a negarme a ser un daño colateral en la destrucción de otra persona. El dinero llegaría pronto. La facultad de medicina seguiría. Pero la verdadera victoria no era financiera. Era el conocimiento de que cuando todo se vino abajo, no me rompí. Reconstruí. Y eso valía más que cualquier fondo universitario. 6 meses después, estaba de pie frente al espejo en mi nuevo apartamento estudio, ajustándome cuidadosamente la bata blanca que llevaba mi nombre, Alma Reynolds, estudiante de medicina. Las letras bordadas parecían surrealistas, incluso ahora, 3 semanas después de comenzar mi primer semestre en Columbia. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que daban al río Hudson, una vista que nunca imaginé que podría permitirme. Pero el fondo de compensación para víctimas había llegado como se prometió, junto con el acuerdo de la compañía de seguros de Henderson Financial. Después de reservar dinero para los 4 años de la facultad de medicina, había invertido el resto de forma conservadora siguiendo el consejo de Jonathan. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. Hoy es el día. Déjalos boquiabiertos en tu presentación. Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Ella también se había mudado a Manhattan, consiguiendo un trabajo en una importante empresa de marketing. Cenábamos todos los domingos, una tradición que me anclaba en esta nueva vida. La presentación que mencionó era para mi clase de ética médica. El profesor me había pedido que hablara sobre mi experiencia con el crimen financiero y cómo se relacionaba con el fraude en la atención médica. Se sentía extraño convertir la destrucción de mi familia en un caso de estudio académico, pero mi historia ya había ayudado a dar forma a nuevas políticas en instituciones financieras sobre la supervisión de empleados y la protección de datos de clientes. Mientras recogía mis materiales, mi portátil sonó con una videollamada. Dudé antes de aceptar. Las llamadas mensuales con mis padres se habían vuelto rutinarias, aunque seguían siendo tensas. Hola, cariño. La cara de mi madre apareció en la pantalla. Parecía más sana que durante el juicio, aunque la tristeza aún persistía en sus ojos. Te ves maravillosa con tu bata. Gracias, mamá. Mi padre se unió a ella en la pantalla. Estaban en la cocina de su pequeño apartamento, con los mismos muebles desparejados que habían salvado después de perder la casa. ¿Gran presentación hoy? Sí, el profesor Williams cree que podría publicarse en la revista de ética médica. Eso es maravilloso, dijo mi madre, y luego dudó. Tenemos noticias. Mi estómago se tensó. Las noticias de ellos rara vez significaban algo bueno. Ayer supimos de Max, continuó mi padre. Ha completado su certificación en consejería de adicciones. Va a empezar a dirigir sesiones de grupo para otros reclusos. Eso es bueno, logré decir. Max cumplía 7 años, reducidos de 20 debido a su cooperación. Me escribía cartas que no respondía, enviaba dibujos que no reconocía. Quizás algún día estaría lista para interactuar con él de nuevo. Todavía no. También quería que te dijéramos algo, dijo mi madre con cuidado. En el programa educativo en el que está enseñando educación financiera a otros reclusos. Lo llama, el Fondo de Eleyanar, en honor a tu abuela. Algo se retorció en mi pecho. Lo llamó como la abuela. Dice que cada clase comienza con su historia. Cómo ahorró cuidadosamente toda su vida para darle un futuro a su nieta. Cómo él robó ese futuro y destruyó a su familia. Lo usa para enseñar sobre los costos reales de los delitos financieros. No sabía cómo responder a eso.
Mi abuela habría apreciado el gesto, aunque desaprobara las circunstancias que lo crearon. Deberíamos dejarte ir, dijo mi padre, reconociendo mi incomodidad. Buena suerte con tu presentación. Gracias. Almeida, la voz de mi madre se quebró. Te queremos. ¿Siempre? Lo sé, dije, que era todo lo que podía ofrecer. Después de terminar la llamada, me tomé un momento para centrarme. En mi escritorio había una foto enmarcada de la abuela Eleyanar en mi graduación de la secundaria. A su lado estaba la carta que me había escondido, ahora laminada y preciosa. Lo estoy haciendo, abuela, susurré. Tal como querías. La presentación fue mejor de lo esperado. Me paré ante 200 compañeros estudiantes de medicina y profesores, contando mi historia sin pestañear. Cómo la desesperación financiera podía corromper a las familias. Cómo la adicción podía esconderse detrás del éxito. Cómo los profesionales de la salud necesitaban reconocer estos patrones en sus pacientes. La deuda médica es la principal causa de bancarrota en Estados Unidos, expliqué, pasando diapositivas que Jonathan me había ayudado a preparar. Cuando las personas enfrentan la ruina financiera debido a las facturas médicas, se vuelven vulnerables a los mismos depredadores que atacaron a mi familia. Como futuros médicos, tenemos la responsabilidad de entender no solo la salud física de nuestros pacientes, sino también su salud financiera. El profesor Williams asintió con aprobación desde la primera fila. Varios estudiantes tomaban notas furiosamente. Al fondo, vi una cara familiar, Catherine Walsh, la fiscal que había llevado el caso de Max. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un estudiante preguntó, ¿cómo perdonas a los miembros de la familia que te traicionan de esa manera? La pregunta que había estado temiendo. No sé si los he perdonado, admití. El perdón no es un interruptor que se pulsa. Es un proceso, y todavía estoy en él. Lo que he aprendido es que puedes amar a alguien mientras mantienes límites. Puedes querer que sanen mientras te proteges de más daño. Otra estudiante levantó la mano. ¿Te arrepientes de haber denunciado a tu familia? No, dije con firmeza. Guardar silencio me habría hecho cómplice. Al hablar, no solo recuperé mi futuro, sino que potencialmente salvé a cientos de otros del robo de identidad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a facilitar un comportamiento destructivo. Después de la presentación, Catherine Walsh se me acercó. Eso fue poderoso, Almeida. Has recorrido un largo camino desde aquella joven asustada en el edificio federal. Tuve buenos maestros, respondí. ¿Cómo avanza el caso? La organización de Torino está completamente desmantelada. Hemos recuperado más de $30 millones en activos robados. El testimonio de tu hermano fue fundamental. Y él está a salvo. Tan a salvo como se puede estar en una prisión federal. Su cooperación le compró protección y respeto de las autoridades, si no de otros reclusos. Me entregó su tarjeta. Si alguna vez te interesa la medicina forense o trabajar con víctimas de delitos financieros, llámame. Nos vendría bien alguien con tu perspectiva única. Esa noche, asistí a una reunión que Jonathan había organizado para las víctimas de los crímenes de Torino. Era extraño estar en una sala llena de personas cuyas vidas habían sido afectadas por las acciones de mi hermano. Algunos conocían mi conexión, otros no, pero todos compartíamos el vínculo de la supervivencia. Quiero hacer un anuncio, dijo Jonathan, levantando su copa. Gracias a los esfuerzos colectivos de todos en esta sala, hemos establecido el Fondo de Educación para Víctimas de Delitos Financieros. Proporcionará recursos y apoyo para los afectados por el robo de identidad y el fraude financiero. Los aplausos llenaron la sala. Un señor mayor se me acercó después. Eres la hermana de Max, ¿verdad? Me tensé. Sí. Mi identidad fue una de las robadas de Henderson Financial. Durante meses, culpé completamente a tu hermano. Pero al escuchar tu historia, al entender la red de adicción y crimen que atrapó a toda tu familia, me ayudó a encontrar la paz. Me alegro, dije, sinceramente. ¿Es cierto que está enseñando educación financiera en la cárcel? Aparentemente, sí. El hombre sonrió con tristeza. Bien. Quizás algo bueno pueda salir de todo este dolor.
A medida que la noche terminaba, me encontré en un balcón con vistas a la ciudad. Jonathan se unió a mí, un silencio cómodo se extendió entre nosotros. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó finalmente. ¿Sobre qué? Sobre todo. Haber dado un paso adelante, la investigación, testificar contra tu familia. Consideré la pregunta. Lamento que fuera necesario. Lamento que mis padres eligieran facilitar en lugar de intervenir. Lamento que la adicción de Max costara tanto a tanta gente. Pero no me arrepiento de mis decisiones. ¿Y la facultad de medicina? ¿Cumpliendo las expectativas? Es difícil, admití. Algunos días siento que no solo llevo mis sueños, sino los de mi abuela y los de todas las personas que me ayudaron a llegar aquí. Pero luego trabajo con pacientes en la clínica y recuerdo por qué quería esto. Para ayudar, para sanar, para ser alguien en quien la gente pueda confiar sus vidas. Tu abuela estaría orgullosa. Eso espero. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Rachel. ¿Cena el domingo? ¿Ese nuevo lugar tailandés? Sonreí y respondí. No me lo perdería. La vida había encontrado un ritmo. Clases, estudio, rotaciones clínicas. Cenas dominicales con Rachel. Videollamadas mensuales con mis padres. Reuniones ocasionales con antiguas víctimas que encontraban sus propios caminos hacia adelante. No era la vida que había planeado, pero quizás era más rica por su complejidad. 2 semanas después, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un diario de cuero y una nota con la letra de Max. Para las historias de tus futuros pacientes. Que todos tengan mejores finales que el mío. M. Pasé mis dedos sobre el suave cuero, debatiendo si quedármelo. Al final, lo coloqué en mi estantería. No era perdón, todavía no, pero sí un reconocimiento de que las personas podían cambiar, crecer, encontrar un propósito incluso en sus fracasos. Esa noche, escribí la primera entrada. Hoy, un paciente me preguntó por qué me hice doctora. Le dije que fue porque aprendí que la curación no se trata solo de medicina. Se trata de entender cómo el dinero, la adicción, la familia y las decisiones se cruzan para crear tanto la enfermedad como la recuperación. Dijo que eso sonaba a sabiduría ganada a través del dolor. No se equivocaba. Mientras el invierno se instalaba en Nueva York, me preparaba para mis primeros exámenes finales de la Facultad de Medicina. El material era desafiante, pero manejable. Después de todo lo que había superado, la biología molecular y la anatomía parecían casi simples. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, escuché a 2 compañeros de clase discutir sus problemas financieros. Puede que tenga que abandonar, dijo uno. Mi padre perdió su trabajo y los préstamos no son suficientes. ¿Has hablado con la ayuda financiera?, preguntó el otro. No pueden hacer nada más. Cerré mi libro de texto y me acerqué a ellos. Disculpen, no pude evitar escuchar. Hay un nuevo fondo para estudiantes que enfrentan dificultades financieras debido a circunstancias familiares. ¿Puedo daros la información? La esperanza floreció en el rostro del estudiante. ¿De verdad? No había oído hablar de él. Saqué la tarjeta de Catherine Walsh y anoté la información del fondo. Me ayudaron cuando mi situación familiar implosionó. Quizás puedan ayudaros a vosotros también. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento esa noche, la nieve comenzaba a caer, pensé en el extraño viaje que me había traído hasta aquí. Desde ese horrible momento en la habitación de mi infancia cuando mis padres anunciaron que habían robado mi futuro, hasta estar en un tribunal viendo cómo se hacía justicia, hasta llevar una bata blanca y ayudar a otros a navegar sus propias crisis. El dinero había sido recuperado. Los criminales estaban en la cárcel. Las heridas sanaban lentamente. Pero lo más valioso que había ganado no era financiero. Era el conocimiento de que podía sobrevivir a la traición, luchar por la justicia y aún así elegir la compasión. Sonó mi teléfono. ¿Jonathan? ¿Mal momento?, preguntó. Solo caminando a casa. ¿Qué pasa? Tengo un estudiante que necesita ayuda. Un miembro de la familia le robó la identidad, acumuló una deuda masiva. ¿Te suena familiar? Desafortunadamente, sí. Envíales mi información.
Me reuniré con ellos este fin de semana. ¿Estás segura? Tus exámenes finales se acercan. Algunas cosas son más importantes que los exámenes. Eleanor estaría orgullosa de ti, ¿sabes? Sonreí, los copos de nieve cayendo en mis pestañas. Lo sé. Al llegar a mi edificio, me giré para mirar las luces de la ciudad reflejadas en la nieve. En algún lugar de la ciudad, mis padres probablemente estaban cenando en su pequeña cocina, encontrando su propio camino hacia la redención. En algún lugar de una prisión federal, mi hermano enseñaba a otros reclusos sobre responsabilidad financiera. Y en algún lugar de Chicago, Patricia Ulbrook probablemente ayudaba a otro joven a abrir su primera cuenta de ahorros. Todos éramos personas diferentes de las que habíamos sido hace 2 años. Rotos y reconstruidos. Con cicatrices, pero más fuertes. Una familia destruida por la codicia y la adicción, encontrando caminos separados hacia la curación. Pensé en la pregunta que mi compañera de clase había hecho durante mi presentación. ¿Cómo perdonas? Quizás la respuesta era que no tienes que perdonar para seguir adelante. Quizás era suficiente transformar el dolor en propósito, la traición en límites, la pérdida en la determinación de ayudar a otros a evitar el mismo destino. Mi teléfono vibró una vez más. Una notificación del banco. El pago final del fondo de compensación para víctimas había sido depositado. El último lazo financiero con ese oscuro capítulo de mi vida. Borré la notificación y subí las escaleras hacia mi apartamento. Mañana traía más clases, más pacientes, más oportunidades para construir el futuro que mi abuela había imaginado. No a pesar de lo que sucedió, sino por cómo había elegido responder a ello. En mi apartamento, abrí el diario de cuero que Max me había enviado y escribí una línea más. Hoy, elegí ver mis cicatrices no como heridas, sino como prueba de supervivencia. Mañana, enseñaré a otros a hacer lo mismo. La historia que he compartido con vosotros es mía, pero podría ser la de cualquiera. La traición familiar, el crimen financiero y la lucha por reclamar un futuro robado afectan a miles de personas cada día. Si enfrentáis desafíos similares, sabed que no estáis solos. Vuestros sueños importan. Vuestro futuro vale la pena luchar por él. Y a veces la familia que elegís, los mentores, amigos y defensores que apoyan vuestro viaje, puede sanar las heridas que creó la familia en la que nacisteis. ¿Qué harías si tu familia eligiera el favoritismo sobre la justicia? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con aquellos a quienes amas para proteger tu propio futuro? Me encantaría escuchar vuestros pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor considera darle a me gusta y suscribirte para escuchar más narrativas inspiradas en la vida real sobre resiliencia, justicia y el poder de negarse a ser una víctima. Comparte esto con alguien que pueda necesitar escuchar que sus sueños valen la pena defenderlos, incluso contra aquellos que deberían protegerlos más. Gracias por escuchar mi viaje. Recuerda, eres más fuerte que tus circunstancias, más valioso que las opiniones de los demás y capaz de crear el futuro que mereces, sin importar quién intente arrebatártelo.